Buenas tardes, mi nombre es Daniel González. Actualmente estoy como director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica, la Facultad de Ciencias de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Y realmente para mí es una gran satisfacción, en nombre de los directivos de la universidad, el presentar este ciclo de seminarios web organizado por profesores y alumnos del taller de redacción de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Quisiera agradecer principalmente a los profesores, a los alumnos, a los directivos de la universidad que han posibilitado la realización de este ciclo de seminarios. Es de esperar que realmente este ciclo de charlas llegue a cubrir las necesidades de información y información de los profesionales de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es bien sabido de que esta carrera, si bien es relativamente nueva en nuestro país, se está proyectando con mucha expectativa en el medio y en la región. A los participantes les doy la bienvenida y un deseo sincero de un aprovechamiento profundo de estos temas, de estos novedosos temas que se van a desarrollar aquí. Nuevamente, bienvenidos y cedo la palabra a Jorge, quien va a estar encargado de este primer tema de hoy, storytelling, el arte de contar historias, que realmente es nuevo, pero con muchas proyecciones acá en nuestro medio. Jorge, dejo el escenario a tu coordinación. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, gracias por sumarse a esta iniciativa, una iniciativa un poco que surge a partir de la idea de los alumnos de la carrera de Taller de Redacción 1 de la Universidad Católica. Decidimos un poco empezar a desarrollar temas que estén directamente relacionados con la comunicación, y así es que nació un poco este proyecto en el cual, bueno, nos embarcamos un poco todos y en donde hoy presentamos este tema, que es el primero. Gran honor para mí poder abrir este ciclo de seminarios web que comenzamos con el tema de storytelling, que es el arte de contar historias. Nos acompañan también aquí dentro de esta plataforma alumnos de la universidad, dos alumnas, en este caso Estefanía Flor y Ana Pino, que van a ser las que van a estar moderando toda esta presentación una vez que termine la presentación en sí, en donde ellas van a estar un poco llevando el tema de las preguntas y respuestas. Para que entiendan un poco cómo funciona la plataforma, dentro de sus pantallas se van a poder dar cuenta de que hay una sección en donde hay como un chat. En ese chat ustedes pueden hacer cualquier tipo de preguntas relacionados a el tema, y en la parte de preguntas y respuestas, en donde dice Q y A, ahí pueden hacer las preguntas que estén relacionadas directamente a la charla que hoy lo vamos a exponer. Entonces la idea es un poco que sea interactivo, que podamos presentar o que podamos hablar sobre este tema, que en realidad no es tan nuevo, ¿verdad? Pero sí nos exige un poco estar siempre actualizados acerca de las cosas que vamos haciendo, especialmente dentro de lo que es este tema. Bueno, para los que, si bien el profesor Daniel González ya me presentó, yo soy el profesor Jorge García. Tengo dos materias dentro de lo que es la carrera de comunicación. Tengo la materia de Taller de Redacción Publicitaria 1 y también la materia de Conducta al Consumidor, que compartimos justamente con parte de estos alumnos que hoy forman parte de esta presentación. Dentro de lo que es mi experiencia, principalmente hoy estoy como gerente de Relaciones Públicas y Comunicación en la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana. También soy docente dentro de lo que es la carrera
de comunicación y publicidad dentro de la universidad. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en agencias de publicidad, en donde me dio un poco el trabajo de participar siempre o estar trabajando muy desde cerca con grandes empresas dentro de lo que es Paraguay. Estoy muy contento, como les dije, de formar parte de esto. Hay un ciclo de charlas que se vienen a partir de ahora. Mañana continuamos con la profesora Macarena García. Ella va a hablar un poco de lo que es ciudadanía digital. Después se suma Fernando Franceschelli, que es el profesor de fotografía, en donde va a contar un poco su experiencia acerca de la fotografía. Y cerramos el jueves con Lourdes Aquino, que ella va a hablar un poco de oratoria, para darle con un enfoque un poco más moderno acerca de cómo presentarse y cómo utilizar esta herramienta a la hora de hablar. Bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar este encuentro. Por favor, como les dije, en cualquier momento, por favor, hagan sus preguntas y respuestas, que después tanto Estefanía Flor como Ana van a estar moderando las preguntas y vamos a estar tratando de responder todas estas interrogantes que puedan surgir a partir de esta charla. También es importante decirles de que esta charla dura más o menos 45 minutos, puede ser que nos extendamos un poquito más, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para no interrumpir con sus actividades que ya estén programadas en este día. Entonces, ¿de qué trata esta charla? Esta charla trata principalmente de lo que es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a tratar de, más allá de revisar algunos conceptos básicos que tienen que ver con el storytelling, vamos a tocar también algunas técnicas que nos van a servir un poco para ordenar las ideas y hablar con facilidad. Comenzando un poco y tratando de entender toda esta dinámica que tiene que ver con la comunicación y para dar inicio un poco a esta parte, lo primero que me saltó a mí como para poder empezar a analizar es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es pensar en cómo pensamos. En el caso de lo que es la escritura o el tema de la redacción, la metacognición es ese momento en el cual nos damos cuenta de cómo nuestro cerebro nos hace escribir de una manera, ¿verdad? Ahí percibimos cómo percibimos nuestro patrón de escritura. Es un poco la manera de cuando decimos o empezamos a tomar conciencia de por qué yo escribo o cómo yo escribo o para qué escribo. Entonces, a partir de ahí, tener conciencia de todo ese proceso de escritura y ese proceso de comunicación que se da, eso se llama metacognición. Yo me basé principalmente dentro de esta presentación o dentro de esta clase, ¿verdad? A partir de la publicación de Carlos Salas. ¿Quién es Carlos Salas? Carlos Salas es un periodista mexicano que escribió un libro que se llama Storytelling, el arte de contar historias, justamente, en donde él relata un poco su experiencia a partir de cómo fue para poder encontrar este camino hacia lo que es el storytelling. No se trata y esta clase no se trata principalmente de que yo les voy a enseñar cómo contar cuentos. Se trata de las técnicas que les van a servir a ustedes para poder ordenar las ideas, para poder escribir con facilidad y sobre todo para atrapar la atención sin perder el grado de rigor usando el storytelling. Dicho esto, bueno, Carlos Salas, en toda la investigación que hizo, trató de encontrar cuál era un patrón universal de las escrituras. ¿Por qué los grandes escritores de repente hacían que sus libros se convirtieran en bestseller? Entonces, empezó a analizar un montón de libros o novelas, y no solamente novelas y libros, sino que también algunos en revistas científicas o también periódicos,
como en el caso de La República de Platón, Breve Historia del Tiempo de Stephen Hopkins, de Economist o Scientific American, o incluso Crónicas de una muerte anunciada, en donde trató de encontrar cuál era ese patrón universal que hacía que estos libros o que estas narrativas sean tan interesantes y que atraparan finalmente al espectador. Ahí es que surgió un poco este tema de, y les voy a ir relatando un poco cómo empieza cada uno de estos libros para que ustedes puedan, para aquellos que no leyeron o para aquellos que quizás no recuerden cómo se fueron dando estas cosas. Por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esto es un fragmento de 100 años de soledad de García Márquez. Un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora, ya de edad, se levantó y le dijo desde el fondo de la sala: lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle: ¿y en qué se apoya la tortuga? Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas una debajo de otra. Este es el inicio del libro Breve Historia del Tiempo de Stephen Hopkins. A ver si relacionan o pueden relacionar esta parte del texto que le voy a leer para ver o para entender a ver si saben de qué un poco trata. Vemos un paisaje desértico. De repente, unos pantalones caen del cielo y las ruedas de una autocaravana les pasan por encima. La autocaravana va dando tumbos en el camino de polvo. Dentro hay un hombre al volante. Está en calzoncillos, lleva una máscara antigás. El hombre mira hacia la parte de atrás y vemos a una persona inconsciente en el suelo del vehículo sobre un charco que parece agua. El vehículo sale de la carretera y choca contra un montículo. El hombre en calzoncillos sale, se quita la máscara y empieza a mascullar y lamentarse. Se oyen sirenas, el hombre toma aire y entra al vehículo de nuevo. A unos pocos segundos sale con una pistola, una cartera y una videocámara. Conecta la cámara y se graba, da su nombre y dirección, dice que ama a su mujer y a su hijo, les advierte que no crean lo que escuchen sobre él, las sirenas se oyen cada vez más cerca, el hombre se dirige hacia el camino, saca la pistola y apunta al final de la carretera esperando algo que viene de fondo. Este es el guión de Breaking Bad, la famosa serie de Netflix que se puso muy de moda unos años atrás. Y este es el guión de la serie en donde relata un poco el inicio de lo que es la primera escena en donde se presenta la serie. Como último ejemplo, veamos de vuelta esta parte. A mi juicio, no se puede crear personajes sin antes haber estudiado mucho a los hombres. De igual modo, lo que no se puede hablar una lengua sin haberla estudiado en serio. ¿Cómo no he llegado aún a la edad en que se inventa? Me contento con relatar. Exhorto, pues, al lector a que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes, al completo, a excepción de la heroína, todavía viven. Esta es la sección de la primera parte del libro La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Un libro o una novela bastante de la época costumbrista, en donde de alguna manera también se presenta de manera
con el desarrollo de lo que es el storytelling, se presenta esta novela. Entonces, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta de que muchas de estas historias, o mucho de este contenido, tiene un patrón universal. Un patrón universal que nos lleva a entender de que estos escritores realmente entendieron cómo es que se presenta una historia y cómo es que a partir de esta primera escena ellos logran atrapar la atención del lector. La lección entonces que debemos sacar de todo esto es que si las novelas y los cuentos, que en el género más puro del storytelling, se esmeran en atrapar la atención desde el principio, nada va a impedir que nosotros hagamos lo mismo escribiendo un documento, un correo electrónico, un discurso, un artículo o incluso un ensayo. Pero, ¿qué es el storytelling? Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida, ¿verdad? Nada especial, solo 3 historias. Así comienza uno de los discursos más emocionantes que Steve Jobs empezó a relatar frente a los alumnos estudiantes de la Universidad de Stanford. Steve Jobs es el fundador de Apple, como todos lo saben, ¿verdad? A él le invitaron a clausurar el año académico de la Universidad de Stanford en 2005 y esta es parte del discurso que él dio en esa ocasión. Dice, dejé la Universidad de RIP tras los 6 primeros meses, pero después se iba dando por allí unos otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que en verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: tenemos un niño no esperado, ¿lo quieren? Y ellos respondieron, por supuesto. Entonces, esta es la primera parte del discurso de Steve Jobs. Y fíjense ustedes de qué trata. Trata directamente de una historia que relata parte de su vida. Él no habló aquí de los números de Apple, no habló aquí cómo fundó su compañía, no habló primeramente de lo que significa su empresa como tal, y estamos hablando de una de las más grandes compañías que existen hoy a nivel mundial. Entonces, él comenzó su discurso directamente a partir de historias que de alguna manera relataban los inicios de él, pero como persona. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, qué es lo que finalmente nos hace o nos pone en relevancia esto? Que finalmente cuando se trata de un discurso, cuando se trata de un relato, de una presentación, siempre es bueno poder comenzar con el tema de una historia o contando una historia. ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Porque cuando yo hablo de que quiero contar una historia, las historias en realidad son las que se recuerdan, porque los datos no los recordamos. O sea que dar un montón de datos al azar dentro de una presentación va a ser muy difícil poder retener. También las historias nos atrapan. Las historias tienen ese poder de atraparnos. Y las historias de una persona contada por sí misma es mucho más fuerte que cuando yo cuento una historia que realmente no es mía. ¿Y por qué esto es tan eficiente? Y funcionan principalmente por 2 cosas. Cuando yo empiezo a contar una historia y empiezo con una pregunta, perdón, hay 2 neurotransmisores que son bastante importantes y que juegan un papel fundamental. Por un lado está la oxitocina y por el otro lado está la dopamina. La oxitocina está relacionada directamente con la empatía.
¿verdad? Y el neurotransmisor más importante, que es la dopamina, está ligado principalmente a la atención humana, la curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que siempre cuando comencemos un discurso, un relato, un ensayo o algo que yo quiera exponer, y eso lo vamos a ver un poco más adelante también con ciertas técnicas, lo bueno es siempre poder comenzar con una pregunta. Una pregunta que pueda despertar la curiosidad de las personas o el auditorio a quien yo me estoy dirigiendo. Entonces, si de vuelta, si nos ponemos a ver nosotros cuáles son todas estas, cuál es el patrón universal que tienen cada una de estas cuestiones, perdón, estos ejemplos que anteriormente lo vimos y lo leímos, se van a dar cuenta de que hay mucho en común en cada una de estas historias. Dentro de las herramientas que utilizan el storytelling para empezar a trabajar una parte de lo que es la narrativa, hay una herramienta que se llama la pirámide de McKinsey. McKinsey es una consultora en los Estados Unidos en donde ellos desarrollaron una herramienta que nos va a permitir un poco entender de qué se trata o cómo elaborar un proceso. Esta herramienta fue desarrollada por Bárbara Minto, en donde ella dice que la mayoría de los discursos, la mayoría de las presentaciones están dadas de una manera en que estamos demasiado acostumbrados los seres humanos a poder presentar las cosas. Ella dice que por lo general, ella dice que en determinadas ocasiones uno va siempre de lo general a lo particular, de abajo para arriba, o en lo que ella, presenta como bottom y top. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta cuestión? De que nos dice de que, por ejemplo, cuando queremos poner en orden nuestra cabeza, vamos de lo general a lo particular, empleando índices, subíndices y numerando cada cuestión. Esto no es que está mal, ¿verdad? Por supuesto que este proceso nos ayuda a nosotros un poco, nos ayuda a poder ordenar nuestras ideas y también a poder encontrar un esquema de cómo presentar algo. Nos dice, ¿verdad?, que es la forma en que redactamos nuestros documentos y algunas presentaciones. Domesticar las ideas nos produce una paz interior, nos da mayor control sobre nuestro propio pensamiento, como si tuviéramos sobre la mesa un gran mapa de ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera un poco lógica, que siempre tratamos de generalizar las cosas, generalizar nuestras presentaciones, y esto no es que solamente sirve para una redacción, sino que también sirve para una presentación, quizá, no sé, un gerente frente a un número de empleados, la gerencia de recursos humanos también dando una presentación o tratando de entender algo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos específicos que hablan de esto y nos van a ayudar un poco a bajar a tierra todos estos conceptos, y ahí van a poder dar cuenta de cómo podemos cambiar esto a partir de ciertas cuestiones que son así muy, muy básicas dentro de lo que es la técnica del storytelling. Entonces, la pirámide de McKinsey, de Bárbara Minto, nos dice un poco de que generalmente en las presentaciones uno va de lo general a lo particular. Lo que ella propone acá es que uno tiene que ir de lo particular a lo general. Lo que llama la atención hay que ponerlo primero, o sea, que al principio. No es comenzar con grandes generalidades, sino que ir directamente, atacar directamente el problema, y a partir del problema uno va desarrollando después las distintas cuestiones. Dentro de las técnicas del storytelling, para dar forma a las ideas, se tiene que tratar de dar como un círculo en donde se presenta cuál es la situación actual, cuál es el problema, cuál es la pregunta y cómo solucionarlo, cómo solucionar este problema.
Entonces, imagínense, ¿verdad?, que hay una consultora que se ha pasado varios meses en una fábrica analizando un poco cómo mejorar la productividad. Llega el día en que la consultora se enfrenta a la exposición de los clientes. Y la consultora empieza así. Cuenta la historia de la fábrica, su situación, la inversión, el número de empleados, los salarios, los turnos, la productividad por persona, el número de coches fabricados. Luego expone dónde están los cuellos de botella. Por ejemplo, que algunas herramientas están demasiado lejos de los operarios, de modo que pierden mucho tiempo yendo de acá para allá. Por último, propone una solución de acercar estas herramientas a los operarios para ganar tiempo en la operación diaria. ¿Es correcta esta forma de exponer las ideas? Y como les dije de vuelta, nada es incorrecto o no incorrecto, es simplemente que quizás no sea la mejor manera de hacerlo porque justamente está yendo de lo general hacia lo particular. En donde está exponiendo una situación, dice, escuchen, ustedes tienen 15 fábricas con 20.000 operarios en todo el mundo, fabrican 150.000 coches al año, la complicación, pero tengo una mala noticia, no han detectado un error que cometen todos ellos cada día y que le está costando mucho dinero. Cada uno de sus operarios pierde 32 minutos al día. Continúa con una pregunta y dice, ¿por qué? Pues porque los operarios pierden mucho tiempo yendo de acá para allá, ¿verdad? Para buscar las herramientas. Y presentan una solución en donde les dice que hay que acercar las herramientas a los operarios. ¿Cómo hacemos que cambie un poco esta dinámica? ¿Cómo hacemos de que transformar esto que está presentando o estamos presentando dentro de nuestra charla, dentro de nuestra presentación, cómo hacemos justamente para que esto cambie un poco? Entonces, primero, ¿cuánto podemos ahorrar en el año? ¿Verdad? Decenas de miles de minutos por persona. Acá ya presentamos la solución, ya presentamos directamente, vamos directamente a lo particular. ¿Cuánto podemos ahorrar en dinero? $40 al día por operario. ¿Cuántos coches de más podemos fabricar al día? Que son 240. ¿Cuánto cuesta implementar esto? $12 millones al año. ¿Y cuándo lo recuperamos? Al primer año. Entonces, de esta manera y de esta forma un poco más lineal, presentamos una solución o presentamos primero el problema en sí sin tener que dar demasiadas explicaciones que son un poco más generales y llegando principalmente a lo que queremos decir y presentando finalmente una solución en 5 pasos fáciles. Aplicando un poco al mundo de las empresas, este sería un esquema un poco de lo que habla la pirámide de Minto, la pirámide de McKinsey, perdón, de Bárbara Minto, para una empresa que quiere sacar, por ejemplo, un teléfono móvil revolucionario. Presenta cuál es la situación actual, el mercado de los móviles está creciendo a un ritmo brutal, cuál es el problema, estamos dejando un poco escapar una oportunidad enorme. ¿Cómo solucionamos o cómo solucionar ese problema? Vamos a fabricar el mejor móvil del mundo. Para un director en un hospital funcionaría de esta manera. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un hospital que atiende a los habitantes de una isla. ¿Cuál es el problema? Que en el verano el personal médico está desbordado porque la isla duplica a sus habitantes debido a la llegada masiva de turistas. ¿Cómo solucionarlo? Contratando a más personal médico. Entonces, esta es una forma relativamente general de presentar unas ideas o presentar estas situaciones a un público determinado. Lo que nos dice el método de Bárbara Minto es principalmente de que este método se basa en, como dice ella, poner al principio las respuestas, pero en realidad se basa en poner al inicio el problema, presentar el problema. Es el problema lo que va a desatar las preguntas, lo que va a desatar el interés, lo va a despertar el interés. Y finalmente esto se va a traducir en dopamina. La clave para armar una buena explicación es situar el problema al principio, ¿verdad? Hacerlo mediante la técnica del storytelling.
Entonces lo que nos dice ella acá es finalmente que uno tiene que presentar el problema o situar el problema al principio, no tiene que esperar exponer un montón de situaciones para llegar al final, sino que en esta primera parte poder presentar ya el problema y a partir del problema ir hacia lo más general, comenzando de lo particular hacia lo general. Esta es una buena práctica que al momento de expresar algunas ideas nos va a servir a nosotros como profesionales poder empezar una clase, por ejemplo, si se trata de un profesor, o enfrentarnos a un auditorio, escribir quizás un ensayo. Me pasó un montón de veces, por ejemplo, cuando en épocas de la maestría, donde tuve que escribir ensayos y artículos que tengan que ver con temas que son un poco complicados de presentar. Entonces te sirve para poder presentar una idea y que a partir de esa idea uno pueda ir construyendo esa narrativa para que sea realmente interesante. Lo vamos a ver un poco más adelante también en la parte un poco final, en donde vamos a tocar cierta parte clave, especialmente para aquellos que manejan, por ejemplo, las redes sociales, porque también el storytelling sirve para, a la hora de redactar un poco textos que tengan que ver con cierto contenido que pueda ser interesante para redes sociales. Pero es importante entender un poco cómo funciona esta técnica, cómo funciona el arte de contar historias, cómo hacemos cómo despertamos el interés del auditorio para que finalmente pueda ser, pueda ser interesante lo que vamos diciendo y también los participantes o el auditorio o la gente que nos leen puedan tener o estar siempre ligados o pegados a lo que yo estoy contando como capacitador o como gerente o como persona que está frente a un grupo de personas. Entonces, a partir de esto hay que recordar siempre dos cosas que son importantes. Uno, que la pirámide de Mackenzie es una forma de relatar un informe, una presentación o contar una historia. Y principalmente que se basa en el storytelling, empezar exponiendo el problema para poder traer la atención. Entonces, esta es una parte, como les dije, clave de poder entender cómo se presenta o cómo utilizar el storytelling en presentaciones o a la hora incluso de escribir un mail o a la hora de enfrentarse con un auditorio para que justamente la gente nos pueda recordar y pueda saber qué es lo que yo estoy tratando de contarles y pueda fijar ciertos conceptos que me van a servir a mí después para poder interactuar con el público y que la gente finalmente recuerde lo que yo le estoy contando, porque de eso se trata, ¿no? A partir de esta técnica que les presenté y a partir de esto que vimos, uno de repente puede preguntarse, y bueno, esta técnica sí me ayuda a las presentaciones, me ayuda frente a un auditorio, me ayuda a escribir un mail, a escribir un ensayo, a escribir un artículo, a escribir una nota, pero también cómo utilizo esta misma técnica para poder atrapar y poder conquistar la atención de mi audiencia, pero a partir de los textos, por ejemplo, para redes sociales. Y aquí, y para cerrar un poco, les vamos a hablar o les voy a dar 3 tips que ayudan especialmente cuando se trata de escribir texto para la parte de redes sociales. El primero, cuidar la relación título y contenido. Hay algunos títulos que son SEOs, ¿verdad? Hay que evitar estos títulos SEO, ya que lo único que pretenden es conseguir la atención mediante promesas que son algunas veces engañosas. Una de las consecuencias de esta clase de estrategia es la pérdida de credibilidad de la fuente por parte del auditorio. Si, por ejemplo, uno tiene que escribir sobre cómo escribir un título perfecto, como en este caso, por ejemplo,
hay que evitar poner promesas que sean imposibles, tipo, ¿cómo lograr que tu título obtenga más de 1000 clics? O sea que estos títulos son falsos, son títulos engañosos que finalmente el auditorio hoy, especialmente cuando hablamos de redes sociales o la utilización de la narrativa dentro de las redes sociales, la gente no es tonta, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta de que le estoy tratando de vender una idea. Y aunque puede ser que en la primera vez no se dé cuenta, pero cuando entre y vea de qué realmente se trata, ahí se va a dar cuenta de que, esto no es lo que realmente me están vendiendo. Entonces puede ser que la primera vez te lea, pero la segunda y la tercera vez ya no creo que sea posible. El segundo, incluir elementos que son psicológicamente atractivos. Por ejemplo, la sorpresa. Las personas disfrutamos mucho de las cosas que son nuevas y que son inesperadas, porque disparan nuestros centros de placer. Acuérdense de vuelta ahí de la dopamina y la oxitocina. Ejemplo, la Armada Británica moderna tiene más caballos que tanques. O sea, ¿a quién no le interesaría saber un poco más o por qué estoy haciendo esta comparación dentro del texto que estoy dando? O sea, eso va a ser como un título que me lleve a poder, o que me lleve a investigar más, o que me lleve directamente a la nota o a poder continuar leyendo lo que estoy diciendo. También es bueno poder hacer preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas relevantes para nuestra audiencia despiertan el interés de los lectores y esto le da una gran efectividad. Siempre que no lo ofrezcamos, siempre que no se les ofrezca la respuesta en el título, sino en el interior del artículo. Ejemplo, uno puede decir, ¿cuál es la nueva red social que amenaza Facebook? Entonces, esta es una pregunta que abre la posibilidad de que yo pueda seguir leyendo el interior del artículo que me da. También la curiosidad, ya de vuelta aparece el tema de la curiosidad dentro de estos tipos. En este punto, lo que se aconseja es un poco ampliar lo que se conoce como la brecha de la curiosidad, o en inglés, curiosity gap, que consiste en captar el interés de las personas jugando con lo que ellas ya conocen y añadiendo algo que les gustaría saber. La técnica funciona porque a las personas no les gusta hallar ese bache dentro de su conocimiento. Entonces, a encontrar esa brecha en su curiosidad, a despertar esa curiosidad, lo que automáticamente me va a llevar a mí a poder introducirme al artículo, introducirme dentro del texto para poder saber qué más yo puedo aprender. Por ejemplo, ¿por qué las URLs chinas utilizan números y no letras? O 10 trucos extraños probados pero sorprendentes para ayudarle a desarrollar más músculo. El número 7 ha cambiado mi vida. En la primera, de vuelta, hay como una mezcla entre pregunta, curiosidad, sorpresa, en donde quizás a mí me va a despertar algo más para poder continuar leyendo. En el segundo ejemplo se van a dar cuenta de que son 10 trucos que son algo extraños, ¿verdad? En donde me va a llevar a mí a querer saber cuál es el número 7, porque el número 7 supuestamente ha cambiado mi vida. O sea, que soy yo el que estoy contando, relatando o escribiendo este artículo, esta nota, este texto, y la gente va a querer saber cómo fue, va a querer llevar al 7 o va a querer llegar finalmente al 10 para saber si realmente esta parte resultó atractiva o no para mí. Y el último, bueno, utilizar las preguntas retóricas. En este caso, la retórica es un elemento muy utilizado dentro de lo que es la narrativa, en donde se plantea un poco, es una pregunta que va dirigida al lector. Por supuesto, no va a obtener una respuesta enseguida o inmediata, pero sirve para una serie de propósitos que son útiles como resultado. Para empezar el uso de preguntas, lo que hay que crear es una pequeña cantidad de suspenso que divida un poco el texto. ¿Cómo? ¿Verdad? Esto podría servir, por ejemplo, como punto de partida o como quiebre dentro de lo que es el texto.
Al hacer que el lector adivine cuál será la solución y hacer que se tome una pausa antes de descubrirlo, como lo que ocurrió acá, al mismo tiempo la pregunta retórica también sirve para que el lector piense por el momento y al hacerlo hace que se involucre más dentro del texto. Ejemplo, ¿está enfermo o cansado de tener sobrepeso? O no odia cuando tiene que esperar 10 minutos para que se cargue la computadora. Estas son algunas técnicas o algunos tips y el uso, ¿verdad?, dentro de lo que es la narrativa, el uso del storytelling, especialmente a la hora de tener que redactar texto y compañía, y que forma parte un poco de, yo creo, de nuestro día a día, en donde profesionales de la comunicación tenemos que estar trabajando directamente en, en, en algunos contenidos, que esos contenidos, contenidos que sean interesantes para compartirlos, no solamente en nuestras redes sociales, sino que, como les dije, en nuestras presentaciones, en nuestros discursos, en nuestra forma de hacer nuestro día a día dentro de lo que es nuestro trabajo como comunicador. Hasta ahí entonces llega la presentación. Espero en realidad que les haya servido lo que vimos. Espero de verdad de que no haya sido muy o demasiado corto la presentación y que se haya entendido o presentado algo. Si de repente fui un poco rápido dentro de estas cuestiones, bueno, ahí tienen justamente la parte de preguntas y respuestas, en donde pueden hacer preguntas. Y ahora en conjunto con Estefanía y Ana Pino, que son alumnas de la materia de taller de redacción, vamos a estar haciendo un poco una ronda de preguntas y respuestas para que podamos contestar todas las dudas que tienen sobre este tema. También es importante decirle que para todas las personas que se inscribieron a este webinar, a este primer webinar, le vamos a estar compartiendo la presentación en sus correos electrónicos con el cual se inscribieron a estas charlas. Recuerden, por favor, que esta es la primera charla de una de las 4 que va a continuar toda esta semana, en donde le vamos a estar acompañando siempre dentro de esta parte. Así que, bueno, Estefanía, Ana, ahí ustedes me dicen cuáles son las preguntas que surgieron a partir de esta presentación y vamos a tratar de responder cada una de ellas de la mejor manera posible para que, bueno, tengamos una retroalimentación de todo lo que fue esta presentación. Estefanía, Ana, yo les escucho. Bueno, profe, vamos a dar inicio a las primeras preguntas que fueron dejando. Yo voy a responder, yo voy a decir las preguntas que fueron dejando en esta plataforma y Ana las que fueron dejando a través de las redes sociales. La primera pregunta dice, ¿cómo se anuncia un producto con la técnica de storytelling? Bueno, la verdad que el storytelling, en realidad, o todo lo que hablamos dentro de esta charla estaba más enfocada a la presentación dentro de una charla o dentro de un artículo y compañía, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo creo que es fácil aplicable porque al presentar un producto también uno está presentando es el primer problema que se presenta dentro dentro de una cuestión que tiene que ver con la comunicación en sí. Entonces, lo que nos dice justamente, o la técnica que nos plantea Bárbara Minto desde la pirámide de McKinsey, es que nos dice ir de lo particular hacia lo general. Entonces también esto depende muchísimo y creo que va a depender directamente de cuál es o en qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentra el producto en sí. Porque si el producto se encuentra en una etapa de introducción, es evidente que yo no voy a estar promocionando
el nombre en sí del producto, porque lo que yo tengo que hacer es tratar de que el producto en sí, como es un producto nuevo, tengo que enseñarle y hablar, pero no enseñarle, perdón, tengo que tratar de hablar de las características que tiene el producto, las ventajas que me ofrece. Entonces, dentro de esa etapa voy a tener que estar trabajando esa parte de la comunicación. Si se trata de un producto que ya superó la etapa de introducción y se encuentra en una etapa de crecimiento, ahí voy a estar incentivando un poco más el tema del producto en sí, el nombre del producto en sí, cuáles son las ventajas o características especiales que tienen a favor y que me alejan un poco de la competencia. Si llego a un estadio en donde el producto se encuentra en una etapa de madurez, ahí sí voy a estar hablando, voy a tener que estar reforzando un poco el tema del nombre que tiene el producto. Y si se encuentra en una etapa de declive, en la última parte, ahí voy a tener que estar empezando a pensar en una forma de cómo reposicionar este producto. Entonces, depende mucho de cuál es o en cuál es el estadio donde se encuentra el producto en la etapa del ciclo de vida del producto, para poder plantear cuál va a ser la estrategia de comunicación que yo tengo dentro del mensaje en sí. Y como les dije, de vuelta, Bárbara Minto lo plantea de que hay que ir de lo particular hacia lo general y no lo contrario. Genial, profe. Vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿qué libros nos sugerirías leer o a qué autores sobre el tema storytelling? Y la verdad que hay muchos, ¿verdad? A mí, como les dije, este libro que me ayudó muchísimo a entender un poco cómo funciona toda esta técnica es el libro de storytelling, La escritura mágica de Carlos Salas, que es el periodista, que es un periodista mexicano que escribió mucho acerca de lo que es storytelling. Pero más allá de encontrar un poco este, este libro que me ayuda a entender un poco sobre el storytelling, lo interesante para mí es poder encontrar, así como lo dije desde el principio, encontrar un poco cuál es el patrón universal que tienen los grandes escritores que hicieron o utilizaron el storytelling como técnica dentro de su quehacer diario. Y ahí ustedes tienen varios, o sea que los libros de García Márquez son libros en donde cada uno de ellos utilizan de una manera así está muy ejemplificado el tema del storytelling, porque generalmente abren las historias a partir de una incógnita o una interrogante. Lo mismo lo hace Pablo Coelho, por ejemplo, en A orillas del río Piedra me senté y lloré, en donde él comienza todo el libro a partir del final, comienza el libro por el final, y después uno dice, wow, ¿por qué esto sucedió? ¿Verdad? Entonces, se va leyendo el libro justamente para saber por qué llegó a esa parte. O como el ejemplo de la Dama de las Camelias que les conté, ¿verdad? Alejandro Dumas. A mí me encanta, por ejemplo, esta novela, una novela costumbrista, en donde comienza directamente con el final del libro. Entonces uno dice de vuelta, ¿cómo puede ser que este autor haya llegado a este nivel? Entonces eso es lo que despierta la curiosidad y te lleva finalmente a poder entender. Después hay otros autores que hablan acerca del storytelling también. Hay toda una The Economics, ¿verdad? The Economics, por ejemplo, tiene toda una estructura basada en el storytelling, en donde te van contando o te van diciendo o te va diciendo cómo los periodistas que escriben para The Economics tienen un estilo particular para poder escribir estas historias. Y lo mismo, por ejemplo, hace la Pixar. Pixar es un estudio de animación de los Estados Unidos en donde también utilizan la técnica de storytelling para contar sus historias. Entonces ustedes siempre se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando ven una película de la animación de la Pixar, que siempre tiene un corto animado
que inicia, que da inicio o que muestran antes de las películas. Y estas historias que son cortitas, que generalmente duran 4 o 5 minutos, siempre comienzan con una historia pequeña que está basada en el storytelling. O sea que ellos lo usan y está muy marcado dentro de todo lo que hacen. Entonces, como les dije, hay algunos libros que están muy marcados. Yo utilizo el de Carlos Salas, pero yo creo que va a haber otros más. También un poco de esto, también hay unos autores muy buenos de Argentina que hablan también sobre el tema de storytelling. O técnicas de redacción que hablan principalmente dentro de esto. Lo puedo sumar en la presentación, en la parte final, para que lo tengan. Entonces, cuando enviemos la presentación de lo que es, ustedes también van a poder encontrar acá estos títulos. La siguiente pregunta, profe, dice, ¿ayuda el storytelling al proceso de enseñanza, al aprendizaje en el aula? A lo que se refiere es si los docentes pueden utilizarlo para enseñar. Completamente, completamente. Sí, porque finalmente esto forma parte del proceso. Yo me he dado cuenta muchas veces en el aula, porque también en algún momento fui alumno dentro de mi carrera, y sí, uno de repente necesita que los docentes o las personas que estén enfrente tuyo te puedan dar o pueden utilizar ciertas herramientas que finalmente van a despertar la curiosidad de los alumnos. Eso no significa pues que uno tiene que estar haciendo, no sé, payasitos enfrente de los alumnos para poder captar la atención. Te sirve principalmente para poder entender cómo funciona este proceso de comunicación. Acuérdense que esta charla la abrimos con el tema de la metacognición, aprender o entender ese proceso de escritura, ese proceso mental de escritura que tenemos, o ese proceso mental que tenemos a la hora de presentar algo, y llegar a entender todo este proceso nos va a ayudar finalmente a poder captar la atención que tiene la gente, ¿verdad? Dentro de su presentación en sí. Y ahí de vuelta les digo, fíjense en el ejemplo que vimos, por ejemplo, de la serie de Breaking Bad, en donde leímos un poco el guión. Y esto no pasa solamente con Breaking Bad. Si analizamos un poco el guión de la película Roma, ganadora del Oscar de hace 2 años atrás, ahí se van a fijar, por ejemplo, de que la primera parte de la película es completamente muda, pero sin embargo, esa pequeña parte es como un pequeño corto. Si ustedes se van al guión de la película, se van a dar cuenta que parte de esta película, perdón, parte del guión de esta película está tan, pero tan bien redactado y ejemplificado que uno incluso se hace la idea de lo que va a estar finalmente viendo, ¿verdad? Y esto es el resultado final de una buena redacción, de una buena narrativa y buena utilización de la redacción dentro del contenido de un guión para una película. Entonces, qué mejor forma de llevar esta técnica en el aula para que los docentes empiecen a presentar sus ideas o sus contenidos o la manera de hacerlo más interesante estos contenidos para los alumnos en sí en clase. Profe, Sí. ¿qué tal? Yo les voy a Hola, Ana. leer lo del chat, que el profe Dani nos dice excelente presentación, profe Jorge, y hace una consulta de qué importancia tendrían las neurociencias en el conjunto de conocimientos de los profesionales de la comunicación. Y bueno, yo forma parte de mi programa en conducta del consumidor, psicología del consumidor,
que habla un poco del proceso de la conducta del consumidor. Forma parte un poco del programa el tema del neuromarketing y la parte de lo que es gamificación en todo el proceso que tiene, que uno puede tener, ¿verdad? Dentro de lo que hace. Entonces, juega un papel fundamental porque especialmente a la hora de entender un poco cómo funciona este proceso de la conducta del consumidor desde que uno despierta la motivación hasta la compra o la recompra, que en este caso es el tema de fidelización, juega un papel fundamental. Solamente que todavía este proceso es demasiado nuevo, es un proceso, es un concepto demasiado nuevo que todavía se está investigando, y incluso desde la parte social o humana es todavía bastante controversial, porque justamente uno tiene que poder entender a partir de ciertas investigaciones que tienen que ver con las personas, poder entender ciertas cuestiones de cómo funcionan ciertas cuestiones. Entonces, sí pueden jugar un papel fundamental dentro de este proceso, pero bueno, creo que todavía hay un largo camino que recorrer, porque justamente hay un montón de cosas que todavía hay que ajustar, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver bien un poco, entender un poco mejor quizás cómo funciona todo esto y a partir de ahí, bueno, plantear si realmente esto es conveniente o no utilizarlo, ¿verdad? Dentro de esta parte. Buenísimo, profe. Un comentario de Adelaida Galeano: es muy oportuna esta iniciativa y saludos a todos, nos dice. Con eso terminamos lo de las preguntas. Creo que Estefanía llegó una última pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Sí, ahora veo, profe. Dice, buenas tardes. En el storytelling, ¿en qué debemos poner más atención para elaborar nuestra narrativa? Es decir, ¿quién es el protagonista principal de la historia? ¿La empresa, compañía, el producto del cliente? Bueno, acá hay una parte que nosotros, por ejemplo, nos tocamos, ¿verdad? Y que en la parte de lo que es narrativa siempre se toca el tema de los arquetipos. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Nos dice principalmente de que siempre cuando contamos una historia, esta historia siempre tiene tiene un esquema de narración, en donde siempre hay un personaje principal, que este personaje principal pasa por un montón de procesos hasta llegar a ser un héroe, en donde este arquetipo justamente se llama el camino del héroe. Entonces, ¿cuáles son las estancias o las estadías que pasa el protagonista a convertirse en héroe en sí? Entonces, ¿dónde entra la empresa, la compañía o el producto o el cliente en esta parte? No sé, justamente yo tengo que, tratando de entender un poco cómo funciona este proceso o esta técnica, poder entender ahí quién finalmente es el protagonista de esta historia que yo estoy contando. Entonces, ahí depende mucho finalmente de qué es lo que yo estoy tratando de escribir o qué es lo que yo estoy tratando de exponer dentro de mi mensaje. Entonces, puede ser la compañía o la empresa, puede ser el producto, incluso puede ser el cliente. Depende un poco del enfoque que nosotros les damos. Hoy creo que cuando hablamos un poco de marketing y en donde el marketing moderno como tal, no pensando en el antiguo proceso de marketing en donde las ventas o el producto era el protagonista, hoy el cliente es el protagonista de toda la comunicación que yo estoy dando. Entonces, entender un poco cuál es esa segmentación, quién es mi cliente, qué hace, cómo lo hace, y que finalmente esa segmentación me llega a un número bastante relevante para poder comunicar, porque acuérdense que también los recursos siempre son finitos, o sea que no son infinitos. Yo tengo que tratar de encontrar la mejor manera o encontrar este segmento, este público objetivo que finalmente va a ser
o que yo les voy a poner como protagonista dentro de esta historia. ¿Hay algo más, Estefanía? No, profe, eso sería todo. Ahí terminamos con las preguntas de la plataforma también. Ok. Bueno, genial, entonces creo que estamos ahora, creo que llegamos a una buena hora dentro de lo que es esta presentación. De vuelta agradecerles a la gente de Ventana Abierta y a la gente también de la Universidad Católica por cedernos este espacio, por tratar de poner de manifiesto estos temas que son relevantes. Queríamos salir un poco de todo este ruido que se está haciendo a partir de la pandemia que estamos viviendo hoy. Queremos empezar a enfocarnos un poco a temas que son un poco más específicos dentro de nuestra carrera o dentro de nuestra materia en el área de comunicación. Y bueno, empezar a poner de manifiesto estos temas justamente como un apoyo a todo lo que estamos haciendo hoy en la universidad a partir de las clases virtuales que se están dando, como apoyo también un poco a los estudiantes de la carrera de comunicación o a cualquier profesional finalmente del área, porque el storytelling es un tema demasiado transversal. No es algo que está enfocado solamente para la gente que escribe o para la gente que da charlas y conferencias. Está enfocado a cualquier tipo de profesional que quiera encontrar la manera eficiente de poder presentar una idea de la mejor forma posible para que esto finalmente nos ayude a nosotros en nuestro día a día en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, profesor Daniel, yo no sé si usted quiere decir algo más. Yo le quiero dar las gracias a Estefanía y a Ana que nos ayudaron en toda esta parte. Es una buenísima práctica para ellos. Y bueno, profe Daniel, si estamos, entonces cerramos acá la sala y bueno, damos por terminada esta primera parte. Excelente presentación, Jorge. Nuevamente mi agradecimiento a tu persona y a todos los alumnos que te acompañaron y por supuesto a todos los participantes. Les esperamos nuevamente en la sesión de mañana, que también tiene su grado de interés para los profesionales de este campo. Gracias nuevamente y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dale, profesor, muchas gracias. Hasta luego y gracias a todos. Buenas tardes.